Más gente, un ratito ya empezamos. Quiero retomar la pizarra que estaba dando la otra vez de dinámica para redondear eso y luego pasar a otro tema. Entonces vamos a compartir la pantalla de esa última clase y luego seguimos. Bueno, le estuve hablando de la dinámica y cuáles eran las magnitudes principales que habíamos mencionado en esa clase. A ver si recuerdan ustedes. Hablamos primeramente de la magnitud, que era el producto de la masa por la La fuerza aceleración, también. la Hablamos de fuerza, la fuerza. la fuerza. La fuerza puede desplazar un objeto de una distancia a otro y en ese movimiento, en ese traslado de un cuerpo, realizamos ¿qué cosa? Fuerza, trabajo. Trabajo, realizamos trabajo. Y si uno realiza con mayor rapidez o menor rapidez, ahí entra una magnitud nueva que se llama Potencia. potencia. El rendimiento se puede calcular en función al trabajo o en función a la potencia también, ¿verdad? Y se expresa en porcentaje. Luego Profe, yo vimos tengo una la pregunta. energía. La energía. La energía mecánica, la energía es la capacidad de realizar trabajo y la energía mecánica es la capacidad de realizar trabajo mecánico. Entonces, tenemos aquí la pantalla. ¿Ustedes están viendo la pantalla, no? Yo no, profe. No. No. Ok. Pongo el pizarrón Profe, que habíamos hecho en la clase pasada, ¿sí? en el problema de la tarea, Sí, la presión se podía pasar a Pascal. sí se puede. Se debe pasar si es que está en En unidades diferentes. ATM. De En ATM a Pascal. atmósferas, sí, siempre hay que pasar a Pascal. Si está en la atmósfera hay que pasar a Pascal. Ah, bueno. Una atmósfera corresponde a 100.000 Pascal o 10 a la quinta Pascal. Este es el resumen que habíamos hecho de Hola, dinámica. profe. Hola, fuerza. Repítame una recién. Es que recién ahora me volvió la señal de internet. Y si salgo es por eso nada más. Bueno, ok. Tenemos fuerza igual a masa por aceleración, trabajo igual a fuerza por distancia, potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Fíjense aquí la aceleración que es variación de velocidad sobre variación de tiempo, ¿verdad? Acá tenemos el rendimiento, el cálculo de rendimiento, cómo se hace. Después hablamos de la energía mecánica, que puede ser energía cinética o energía potencial, que a su vez puede ser potencial gravitacional o potencial elástica. Y vimos cómo se puede experimentar la energía y el trabajo mecánico
cómo está la relación entre energía y trabajo y cómo se aprovecha la caída del agua para generar energía eléctrica a partir de una energía mecánica, energía potencial. Y llegamos a hablar del Profe, impulso, ¿sí? en la fórmula de potencia, donde es trabajo dividido tiempo, Sí, el tiempo se medía en segundos y el es, trabajo en joule, no sé si ese noté mal o está sí, bien. sí está bien. Si el Ok, trabajo está gracias, en profe. joule y el tiempo está en segundo, esa unidad se llama joule sobre segundo y se llama watt o vatios. Watt, ¿verdad? W-A-T-T, ¿verdad? Y en plural sería watios y se lee vatios. Joule sobre segundo. También la potencia se puede medir en ergios sobre segundo o en kilográmetros sobre segundo. Kilográmetro es kgm. Bien, entonces aquí hablamos del impulso y el impulso es la fuerza aplicada por un intervalo mínimo de tiempo. Y la cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad. Aquí es importante mencionar una cosita para que podamos ver. En realidad, cuando Isaac Newton menciona en su segunda ley, el principio de masa, en realidad él cuando enunció la segunda ley habló del impulso y dijo que el impulso es una magnitud vectorial y la cantidad de movimiento también es vectorial. ¿Por qué? Porque acá tenemos un escalar por un vectorial, la velocidad es vectorial y la masa es escalar. Y acá también es un escalar por un vectorial, porque acá tenemos por un vector, ¿verdad? El tiempo es escalar y la fuerza es vectorial, o sea que el impulso también es un vector nuevamente. Y él mencionó de que un cuerpo puede tener cantidad de movimiento sin tener impulso. ¿Cómo se entiende eso? Porque un cuerpo que se mueve con velocidad constante, es decir, con movimiento uniforme, no tiene aceleración. Pero Profe, al tener velocidad va a tener cantidad de movimiento. ¿Sí? la fórmula del impulso sería fuerza por variación de tiempo. Fuerza por variación de tiempo. ¿Y cuándo entonces vamos a decir que un cuerpo va a tener impulso? Cuando varía su velocidad. Porque al variar su velocidad ya interviene la aceleración. Y la presencia de la aceleración implica fuerza y eso ya es impulso, ¿verdad? Bien, en su manuscrito que había hecho en aquella época, dijo Principia filosófica de filosofía, decía que el impulso es igual, entrada de lápiz activo un ratito, eh, entrada de lápiz, tabla, ok. Que el impulso que recibe un cuerpo equivale a la variación de la cantidad de movimiento que experimenta ese cuerpo. Es decir, cuando cambia ¿Puedes su repetir, velocidad, profe? varía su cantidad de movimiento. Y al variar su cantidad de movimiento, esa variación de cantidad de movimiento equivale al impulso, decía Newton en su Principia Filosófica. Eh, Principia Filosófica Matemática. Principia Filosófica Matemática. Profe, Y aquí, ¿sí? yo no escuché muy bien, o sea, muy bien claro la otra parte de cuánto hay un impulso. ¿Cuándo hay un impulso? Cuando cambia la velocidad del cuerpo, porque cuando se va con velocidad constante, solamente hay cantidad de movimiento. Y cuando cambia su velocidad, implica que hubo un impulso, ¿verdad?
Y al variar la velocidad, entonces va a variar su cantidad de movimiento. Vamos a suponer que la masa sea 5 y su velocidad sea 10. 5 por 10, 50 kilogramos por metro sobre segundo es su cantidad de movimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa si la velocidad sube a 10? Entonces va a ser 10 por 10, 100. Cambia su cantidad de movimiento, de 50 pasa a 100. Entonces, esa variación de cantidad de movimiento corresponde al impulso. El impulso entonces es 50, ¿verdad? Es la diferencia entre 100 y 50. Aquí tenemos, según él explica esto, que sabemos nosotros que el impulso es igual a fuerza por intervalo de tiempo, ¿verdad? Y la variación de cantidad de movimiento sería entonces a masa por variación de velocidad. Masa por variación de velocidad. Luego, si de aquí nosotros despejamos la fuerza y pasamos al otro lado ese intervalo de tiempo, voy a tener variación de velocidad, es velocidad final menos velocidad inicial. Y esto pasa, el intervalo de tiempo pasa dividiendo. Y entonces me queda allí una ecuación que es igual a fuerza igual a masa por velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Fíjense lo que tenemos aquí entre paréntesis. ¿A qué equivale esa fracción que está ahí entre paréntesis? ¿No sería variación de espacio? No. Por aquí yo le mostré hace rato y recuerden esto, le dije. Acá está. Velocidad final menos velocidad inicial sobre intervalo de tiempo es lo mismo que Aceleración. aceleración. Fíjense en qué volvemos a llegar nosotros después de hacer todo este embrollo, ¿verdad? Al llegar al impulso nosotros llegamos a encontrar que la fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ven? Esta era la primera ecuación que hicimos al principio de la dinámica, ¿verdad? Sí, profe. ¿Y por qué el trabajo y la energía se mide en joules? Porque el trabajo y la energía es la misma cosa. Es la misma cosa. Y vamos a ver por qué es la misma cosa. Trabajo dijimos que es igual a fuerza por distancia, ¿verdad? Fuerza por distancia. ¿Y fuerza a qué es igual? Acá tenemos masa por aceleración. Masa por aceleración es fuerza, entonces por distancia. Muy bien. ¿Se acuerdan de la ecuación de Torricelli? Esa ecuación cuadrática que es velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por aceleración por del desplazamiento delta S. ¿Se acuerdan eso del año pasado en cinemática? Eso sí me Sí, Yo acuerdo. profe. recuerdo haber aplicado, pero no recuerdo, Me no acuerdo, recordaba la fórmula. ¿No recordaba? no recuerdo de memoria. Bueno, esa es la ecuación de Torricelli. Si la ecuación de Torricelli nosotros despejamos, ¿verdad? Si nosotros despejamos aquí, D va a pasar al otro lado de O restando, ¿verdad? Y 2 va a pasar a dividir acá. 2 que está multiplicando. Y voy a dejar hacia la derecha solamente aceleración y delta S es un desplazamiento que es la misma cosa que distancia, ¿verdad? Entonces, aceleración por distancia, yo tengo aquí aceleración por distancia, puedo sustituir por esa ecuación que está allí, ¿verdad? Entonces puedo poner masa y entre paréntesis voy a poner, en vez de poner A por D, voy a poner D cuadrado, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2. Ok. Si yo distribuyo ese divisor, trabajo es igual a masa por
1 medio velocidad al cuadrado menos 1 medio de velocidad inicial al cuadrado. Y según la matemática, esta m se puede distribuir por ambos términos, ¿verdad? Se puede hacer una distributiva. Entonces el trabajo es igual a 1 medio de masa por velocidad al cuadrado menos 1 medio de masa por velocidad inicial al cuadrado. Y si nosotros miramos un poquito más atrás, media masa por velocidad, ¿qué era? Media masa por velocidad es energía cinética. Y entonces media masa por velocidad inicial al cuadrado va a ser energía cinética inicial. Por lo tanto, el trabajo no es más otra cosa que la variación de la energía cinética de un cuerpo. ¿Ya? Qué facha, ¿verdad? Ahí se demuestra que el trabajo y la energía es la misma cosa. El trabajo y la energía, por eso ambas magnitudes se miden en joules. Inclusive, James Prescott Joule hizo un experimento y demostró, ¿verdad?, que el calor en termodinámica tiene un equivalente mecánico. Y una caloría de cantidad de calor tiene una capacidad de realizar una cierta cantidad de trabajo en joules. Y esa equivalencia mecánica del calor es una caloría equivale a 4,18 joules de trabajo. Este se llama equivalente mecánico del calor. Y ahí se relaciona la mecánica con la termodinámica. El trabajo termodinámico y el trabajo mecánico es la misma cosa, ¿verdad? No sé si me entendieron, ¿verdad? Todo esto es, ¿sí? Que el trabajo termodinámico y el trabajo mecánico es la misma cosa, solamente que la fuente de la fuerza, es decir, la fuerza es el gas. El gas es el que genera la fuerza en termodinámica. Y en la mecánica la fuerza es la fuerza de contacto. En un trabajo eléctrico la fuerza puede ser una fuerza de campo, es decir, una fuerza electromagnética, una fuerza de electrones. Profe, ¿Sí? el trabajo termodinámico que es igual al trabajo mecánico. El trabajo termodinámico se determina o se calcula utilizando la presión y la variación del volumen del gas. Pero es la misma cosa que fuerza por distancia también. Es la misma. En mecánica el trabajo igual a fuerza por distancia. Y en termodinámica es presión por variación de volumen. Presión por variación de volumen. Voy a mostrar acá. Acá. Vamos a suponer que vos tenés un cilindro. Un cilindro. Y dentro de este cilindro va a haber el gas, ¿verdad? Vamos a suponer que el pistón se va a mover esta distancia X. Esta distancia que hay desde aquí hasta aquí, ¿verdad? Esa es una distancia que nosotros decimos acá, distancia, ¿verdad? Ok. El volumen del gas que está contenido dentro de este cilindro. Acá tenemos la base del cilindro. Y si nosotros invertimos ese cilindro y colocamos verticalmente, ¿verdad? Colocamos así verticalmente. Esta es la base y esta es la altura, ¿verdad? Base por altura. El volumen del gas contenido dentro de ese cilindro, el volumen es igual a base por altura, ¿verdad? ¿Y la base qué es? La base es la superficie de contacto que está encerrado aquí, ¿verdad? La superficie. Ese volumen entonces es igual a superficie por altura. Y la altura para nosotros es delta X. Delta X.
Muy bien. Tenemos ahí el volumen del gas contenido dentro de ese recipiente, ¿verdad? La presión, por definición, la presión es fuerza sobre superficie. Si yo despejo de aquí la fuerza va a ser igual a presión por superficie. Presión por superficie. Entonces, si yo voy a escribir la ecuación de trabajo es igual a fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Si yo voy a reemplazar esta fuerza, voy a reemplazar por su equivalente, que es presión por superficie. Y la distancia sería delta X. Si de acá yo despejo delta X, ¿a qué va a ser igual? Delta X va a ser igual a volumen sobre superficie. Esta S va a pasar dividiendo al otro lado. ¿Ya? Y en vez de distancia, nosotros dijimos que en vez de distancia es delta X. Este que está acá, esta distancia. Profe, Sí. ¿qué es delta X? Y la distancia que hay desde la base hasta donde termina el cilindro. Ahí el gas va a empezar a comprimir. Cuando varía su volumen, va a desplazarle al pistón que está dentro del cilindro, ¿verdad? Y ahí va a haber un desplazamiento del pistón, y ese desplazamiento del pistón, debido a la fuerza de expansión del gas, es lo que se obtiene el trabajo termodinámico. Delta X viene a ser la distancia que hay desde este punto hasta aquí, hasta este punto. Delta X, que es una distancia, ¿verdad? Por eso es que en vez de la D, nosotros ponemos delta X. Y ahora vamos a reemplazar delta X por su correspondencia, por su correspondiente valor aquí, ¿verdad? Delta X es lo mismo que volumen del gas sobre la base. Entonces voy a poner presión por superficie, y en vez de delta X voy a poner variación de volumen sobre superficie, ¿verdad? Como es delta X, variación de volumen, esta variación de volumen sería sobre S. Y aquí puedo eliminar S con S, ¿verdad? Superficie con superficie. Y me queda el trabajo termodinámico es igual a presión por variación de volumen. Presión por variación de volumen del gas dentro de un cilindro. Y eso es el trabajo termodinámico. Pero fíjense que sale de la misma fórmula, de la misma ecuación del trabajo mecánico, sale el trabajo termodinámico. ¿Se entiende, pa? ¿O hay Profe, alguna? ¿Sí? y delta X era igual a la distancia de una base hasta la otra. Sí. Y esa distancia, si nosotros colocamos en forma vertical el cilindro, yo le puse en forma vertical para que puedan recordar aquella fórmula matemática de fórmula de volumen de un cilindro. Volumen de un cilindro. ¿Se acuerdan? Volumen de un cilindro, que es base por altura. Base por altura. Acá le escribí ese. Volumen de un cilindro. Y la base para nosotros es la superficie que está acá, ¿verdad? Base es superficie. Y la altura, que es esta distancia, si acostamos el cilindro, sería lo mismo que delta X o distancia, ¿verdad? Entonces, por eso, en vez de poner base por altura, yo pongo S por delta X. El volumen contenido del gas dentro de este cilindro es superficie por delta X. Pero a mí lo que me interesa es delta X, porque quiero reemplazar en la fórmula de trabajo distancia por delta X, y luego delta X quiero reemplazar por variación de volumen sobre superficie, que salió de esta ecuación. Y al reemplazar ahí elimino superficie con superficie, y ya me queda la ecuación del trabajo termodinámico, que es este último que tenemos aquí, ¿verdad? Ahí está. Profe, Sí. y entonces después la fórmula
fórmula del trabajo ese que el último que encerraste en el cuadro sería Sí, trabajo es igual a presión por, por no, o sea, entre variación de volumen. paréntesis, ahí se podría decir volumen 2 menos volumen 1 también, ¿verdad? Exactamente. Ahí ya tenés razón, totalmente. Presión por volumen final menos volumen inicial, ¿verdad? Volumen final menos volumen inicial. ¿Ya? Esa es la misma cosa, esta expresión es la misma cosa que esta expresión en mecánica. En mecánica. Esto es en termodinámica y esta es en dinámica. Facha, ¿verdad? Sí, profe, hachero. Ustedes tienen que jugar con las ecuaciones y todo sale otra vez a la misma. De cinemática a dinámica, estática. Y después ya va cambiando solamente, ¿verdad? Si estudian electricidad, siempre va a tener electroestática, o sea que electrones en reposo. Y después electrodinámica, electrones en movimiento, corriente eléctrica. ¿Tá? Después estudiamos los fluidos. Y los fluidos podemos estudiar en reposo, entonces va a ser fluido estática. Y podemos estar fluidos en movimiento, entonces fluido dinámica sería, ¿verdad? Y su nombre antiguo es hidrostática e hidrodinámica. Y ahí entra, por ejemplo, el agua en reposo y el agua en movimiento, corriente de agua. Ahí hablamos de ecuaciones de continuidad de Bernoulli, hablamos de Venturi, y hablamos de Pascal, hablamos de Arquímedes, pero siempre basado en la estática, que es en reposo, y la dinámica, que es en movimiento. Todo lo que vaya a partir de esto siempre va a tener una parte de estudio en reposo y estudio en movimiento, ¿verdad? Todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza prácticamente. Como el primer fluido estudiado al principio era el agua, entonces por eso se le llamaba hidrostática. Hidrostática. Hidrodinámica. Pero en los libros actuales ya no dice más hidrostática y hidrodinámica, dice más bien fluídica y fluidodinámica, porque ya se conocen muchos tipos de fluidos. Arquímedes y es el caso del agua. Bien, ¿qué les pareció la clase hasta aquí hoy? Súper interesante, profe. Entretenido. Muy difícil aprender toda la física de una, pero es importante de que vayan aprendiendo la base, lo fundamental, y cada uno de acuerdo a sus posibilidades y de acuerdo a sus intereses, ¿verdad? Investiguen ustedes ampliando su conocimiento en la física. Es apasionante y de a poco van familiarizando y ya luego ustedes no necesitan de mí, ustedes pueden, es lógico, en cualquier momento más que yo, tienen miles de posibilidades y miles de que yo no tuve en mi época y van a avanzar muchísimo. De aquí en adelante le voy a pasar por Japón, ¿verdad? Llevando sus proyectos, presentando proyectos interesantes y les animo a que estudien y a que investiguen el campo de la física, que le va a abrir muchas puertas. El trabajito de hoy, de esto nosotros vamos a pasar al estudio de la luz, ¿verdad? El trabajo de hoy empezamos a hablar de la naturaleza de la luz. ¿Ustedes conocen algo de la óptica? Cuando hablamos de óptica, ¿de qué hablamos? De la visión, De la Visión, dijo la De la compañera. luz. la visión, visión, sí, visión. Hablamos de la visión. ¿Por qué hablamos de la visión?
Nosotros cuando hablamos de óptica, lo primero que viene en la cabeza es lente, ¿verdad? Anteojos, lentes. Legalmente sí, profe. Sí. Óptica, decimos, y lo primero que pensamos solamente en anteojos. En la óptica es el estudio de la luz. Y la luz voy a pasar a otro lienzo, a otra pantalla. Cuando hablamos de la luz, hablamos de una parte del espectro electromagnético. Es decir, el espectro electromagnético es bastante amplio, había sido. Y la luz es una partecita de eso. Es una partecita de eso. Ustedes conocen una cancha de fútbol, ¿verdad? Sí, profe. Todos suelen ver una cancha de fútbol desde la gradería, por lo menos se ve toda la cancha, ¿verdad? Y desde el arco hasta el otro arco, vamos a suponer que es el espectro electromagnético. Y esa raya blanca que está en el medio, podemos comparar con la luz. Esa rayita, esa raya que divide la cancha en dos, esa raya representa a la luz, que es la parte visible del espectro electromagnético. Qué poquito, ¿verdad? Solamente la luz es lo que nosotros podemos captar a través del ojo humano, ¿verdad? La parte del espectro electromagnético que se capta con el ojo humano es la luz. El resto de las radiaciones nosotros no podemos ver. ¿O ustedes ven las señales de radio que está al aire? No. No. Las señales de televisión, No. no. Profe, ¿Sí? creo que eso era por la frecuencia o algo por el estilo, tipo el infrarrojo y cosas así, ¿no? Sí, de eso se trata. Es decir, cuando hablamos de la luz, hablamos de todo eso espectro visible y no visible también, ¿verdad? Pero en principio se relacionaba solamente con la luz. Por eso es que siempre cuando hablamos de óptica, nosotros hablamos y ya relacionamos directamente con lo que se pueda ver. Pero en realidad en la óptica se estudia más que eso. Todas las radiaciones del espectro electromagnético, una vez que se haya descubierto los espectros no visibles, también está incluido dentro del estudio de la óptica. Y la óptica se divide en dos, la óptica geométrica y la óptica física. En la óptica geométrica se estudia todos los fenómenos relacionados con la reflexión, la refracción y la absorción. La reflexión es cuando la luz toca una superficie y vuelve hacia el mismo medio del cual proviene la luz. Por ejemplo, ustedes proyectan la luz de una linterna en un espejo y esa luz vuelve hacia el mismo medio de donde viene la luz, ¿verdad? Hacia la linterna, hacia donde está la linterna, ¿verdad? En ese caso tenemos una reflexión. Cuando observamos dentro de una pileta, ¿verdad? Dentro de un estanque de agua, observamos algunos pececitos debajo del agua. Ahí hay refracción, porque la luz pasa del aire al agua y nos permite ver los objetos que están dentro del agua. Ahí hay refracción. Y hay casos en donde la luz llega a una superficie y no se refleja, ni tampoco se refracta en ese medio. Entonces, ¿qué pasa con la luz en ese caso? Es absorbida por el cuerpo, había sido. Por eso no refleja ni tampoco refracta. Y en ese caso, la superficie aumenta su temperatura. Aumenta su temperatura. ¿Y por qué aumenta su temperatura? Porque la energía radiante, la luz es una energía radiante y no puede terminar nomás así en un lugar, ¿verdad? Entonces esa energía radiante se transforma en energía térmica, se calienta,
¿verdad? Se transforma la energía radiante en energía térmica. Ustedes pueden colocar, por ejemplo, un espejo en el sol y un objeto, una placa, un trozo de madera o cualquier cuerpo que tenga color negro, ¿verdad? De la misma dimensión que el espejo, y coloquen ahí 30 o 20 minutos. Y después se van a ir a tocar el espejo y el espejo no se calienta, no varía casi su temperatura, y el cuerpo negro sí aumenta bastante su temperatura. Es debido a que el cuerpo negro absorbe la energía radiante y transforma en energía térmica. Y el espejo refleja toda la energía que recibe y no absorbe casi nada. Por lo tanto, no puede aumentar su temperatura. Por eso es que las ropas de invierno son preferentemente de colores oscuros, colores negros, para absorber la máxima cantidad posible de energía solar y calentar el cuerpito, ¿verdad? Profe, ¿Sí? como el traje negro de Superman. Sí, el traje negro de Superman. En los conciertos de rock, por ejemplo, se realizan yo suelo ver, en los Estados Unidos se desarrollan en regiones frías, y todos los rockeros se visten de negro, todo cerrado, con capucha, todo. Y acá en Paraguay también suele haber conciertos de rock en pleno verano y se ponen toda esa ropa, mangas largas, negra, todo con capucha. Es una locura. Muchos pueden morir de infarto ahí con el calor que hay en el ambiente, ¿verdad? Bueno, eso es en cuanto al estudio de la óptica, la naturaleza de la luz. Quiero hacer un pizarrón nuevo. Voy a ver si puedo abrir uno. Profe, habías Sí, dicho que había dos tipos de óptica. Era sí. uno. La geométrica, Sí. la óptica geométrica y la óptica física. La óptica geométrica estudia los fenómenos luminosos como la reflexión, la refracción, la absorción. Lentes, espejos, lunetas, etcétera, etcétera. Y en la óptica física se estudia los fenómenos como la interferencia, la difracción y ahí se estudia, por ejemplo, los colores que forman la luz blanca. La luz blanca está constituida por 7 colores. Y al unir todos esos 7 colores sale la luz blanca. Y nosotros percibimos el color de los cuerpos gracias a la selectividad de nuestros ojos. ¿Sabían ustedes eso? No, profe, yo no sabía. Bueno, les voy a mostrar. Bueno, ya que estamos hablando de la luz, vamos a suponer que está en... Ok. Sí, ¿Puedes repetir que estudiaba la óptica geométrica y física? la óptica geométrica estudia los fenómenos en donde no influye la naturaleza de la luz, la reflexión, la refracción y la absorción, por ejemplo. Y la óptica física estudia los fenómenos ópticos en donde importa la naturaleza de la luz. Y ahí entra la difracción, la interferencia y las radiaciones en general. Vamos a suponer que este es el espectro electromagnético, toda esta barra que yo le puse acá. Y una partecita de esta barra, este sería
Ese sería la luz, ¿verdad? La luz. Todas las radiaciones que están hacia la derecha, ¿verdad? Que tiene otra frecuencia diferente a la frecuencia de la luz, y hacia la izquierda también, ¿verdad? Todas estas radiaciones son invisibles. Todas estas radiaciones son invisibles al ojo humano. La parte visible al ojo humano es la luz, ¿ya? Bueno, y de esto nosotros lo que vamos a tratar, vamos a hablar los fenómenos principales, los fenómenos luminosos. Fenómenos luminosos, cuando decimos, hablamos de la reflexión, que es la formación de imágenes en espejos, la difracción, perdón, la refracción, que es el paso de la luz de un medio a otro, y la absorción. ¿Me entienden? ¿Puedes repetir, profe? Repito, el espectro electromagnético, esto es espectro electromagnético. Todas estas radiaciones nosotros estamos dentro de este mar de radiaciones, ¿verdad? Y la parte del espectro electromagnético que capta el ojo humano se llama luz, ¿verdad? Luz. Y nosotros vamos a hablar de los fenómenos luminosos. Fenómenos luminosos. ¿Cuáles son los fenómenos luminosos? La reflexión de la luz, la refracción de la luz y la absorción de la luz. Y gracias a ese fenómeno de reflexión, refracción y absorción, también podemos clasificar los cuerpos en cuerpos opacos, son los cuerpos que no dejan pasar la luz. Cuerpos translúcidos son los que dejan pasar cierta cantidad de luz. Y los cuerpos transparentes son los que dejan pasar totalmente la luz a través de ellos. Y ahí entramos a hablar de los colores de los cuerpos, ¿verdad? Quiero hablarle un poco de los colores de los cuerpos. La luz blanca, que es la luz solar, está formada por 7 colores. 7 colores. ¿Cuáles son esos colores? Rojo. Los colores del arco iris pueden ser, profe. Anaranjado, sí, anaranjado. Amarillo. 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 Verde. Azul. 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 Magenta violeta. También se dice. Magenta es, o índigo. Índigo. Y violeta. Violeta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colores, ¿verdad? Estos son los colores que... Profe, Sí. ¿qué color, qué color es el que está debajo de rojo? Debajo de rojo, anaranjado. Anaranjado. O naranja, color naranja. Bueno, todos estos colores, cuando la luz blanca, quédate poco. Cuando la luz blanca atraviesa un prisma, un objeto de cristal que tiene una forma de... ¿Conocen el símbolo de Pink Floyd? El logo de Pink Floyd, ese grupo de rock, ¿verdad? Cuando la luz blanca incide en esta superficie, hace una desviación y se descompone en sus colores primarios, ¿verdad? Al salir acá ya sale tomando diferentes trayectorias porque cada uno de estos colores tiene una frecuencia diferente y por eso es que al atravesar el prisma se desvía y aquel que tiene más alta frecuencia se desvía menos y aquel que tiene menor frecuencia se desvía más. Y entonces ahí vemos estos colores. Ustedes van a investigar esto, cuál de los colores tiene menor frecuencia y cuál tiene mayor frecuencia.
Y esto también a nosotros nos permite ver los colores de los cuerpos había sido. Vamos a suponer que un cuerpo, nosotros vamos a suponer que es iluminado con la luz blanca. Luz blanca. Ve, ¿Sí? antes de que pase al siguiente tema. Y el cuerpo opaco no deja pasar la luz, entonces absorbe, ¿verdad? Absorbe totalmente. Si no deja pasar, ni tampoco refleja. Vamos a suponer, este cuerpo que está aquí, recibe la luz blanca y refleja la luz blanca otra vez. Entonces, ¿de qué color es este cuerpo? ¿De qué color nosotros vamos a ver? Blanca también. Blanco, de color blanco se va a ver porque refleja, la luz blanca trae los 7 colores, y si refleja otra vez luz blanca quiere decir que refleja los 7 colores otra vez, se ve de color blanco. Ok, vamos a suponer este es un cuerpo que recibe la luz blanca, y no refleja nada, ¿De qué color vamos a ver ese cuerpo? Negro porque absorbe. Negro porque no refleja nada, vamos a ver de color negro. Ok, si tenemos un cuerpo y ese cuerpo recibe la luz blanca, y refleja el rojo, refleja luz roja, ¿verdad? Solamente la luz roja refleja. Y los 6 colores restantes es absorbido por este cuerpo. ¿De qué color nosotros vamos a ver este cuerpo? Rojo también. Rojo Roja, también. profe. Rojo se va a ver. Bueno, una mujer se viste con un vestido de color rojo y se va a una discoteca. Muy bien, se va a la discoteca con su vestido rojo y en la discoteca solamente hay luz violeta. Hay luz violeta. ¿De qué color se va a ver el vestido de la chica? Negro, profe. Negro. Se ve su vestido negro. Pero al prenderse la luz, se ve que tiene vestido rojo. Al prenderse la luz blanca, se ve que tiene un vestido rojo. Se dan cuenta que el color del cuerpo depende de con qué luz se esté iluminando, ¿verdad? Y puede presentarnos una ilusión óptica, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Impresionante es el estudio de la óptica que hoy vamos a empezar y vamos a ir avanzando de a poco. Interesante, ¿verdad? Sí, Súper profe. interesante, profe. Purete. Acá, por ejemplo, solamente refleja, se ilumina con la luz violeta, que es la luz negra que le dicen en la discoteca, y absorbe totalmente la violeta porque el rojo, solamente el color rojo va a reflejar. Solamente el rojo. Si un cuerpo es de color verde, significa que refleja solamente el verde. Iluminando con cualquier otro color, va a absorber. Y se va a ver negro. ¿Qué tal? Todavía no estamos pasando nuestra hora, todavía no. Estamos bien todavía. Se retaron bien mal, profe. No, me dijo nomás, te emocionaste, pero yo me tranquilicé porque yo voy a cobrar y voy a trabajar mi hora mismo. Bueno, hay una
Cosa también interesante, aplicación de la óptica en cuanto a... Ustedes suelen fijarse cuando el sol va saliendo, de qué color es el amanecer. Anaranjado, creo, si no me equivoco. Al amanecer, parece que ustedes no se despiertan temprano. Yo no salgo de mi casa. Al Antes de salir. amanecer, profe. ¿Eh? Antes de que salga el sol o cuando ya está saliendo. Cuando está aproximándose el amanecer. Se ve una Lo claridad. lejos se ve el cielo. El Una cielo es claridad. celestito claro. Sí, pero hay una claridad, ¿verdad? No es igual al atardecer. El atardecer es más, tiende más Anaranjado, más opaco. más hacia el anaranjado, más hacia el rojo, ¿verdad? Depende de la suciedad de la atmósfera, también a veces se vuelve más rojo, ¿verdad? Pero cuando hay una diferencia de color, al amanecer y al atardecer. Fíjense un poco ahora. A partir de hoy ustedes las cosas van a ver diferentes porque ya son estudiantes de óptica. Al amanecer es más claro, es más brillante y al atardecer tiende más hacia el rojo. Eso es porque, vamos a mirar otra vez nuestra pizarra. Ahí le voy a mostrar. Cuando el objeto se mueve, cuando el objeto que emite la radiación se mueve, vamos a suponer, este emite la radiación y las ondas son así, ¿verdad? Así. Vamos a suponer que nosotros nos movemos y nos vamos hacia la fuente que emite la radiación. Nosotros nos movemos y nos vamos, ¿verdad? Esta es la Tierra. Y la Tierra gira en este sentido sobre su propio eje. Entonces, cuando yo estoy parado aquí, no estoy viendo todavía el sol. No estoy viendo todavía el sol, pero la Tierra se mueve y me acerca hacia el sol, ¿verdad? Entonces, este movimiento hace que las ondas se compriman, ¿verdad? Y yo recibo mayor cantidad de onda y por lo tanto, al tener mayor cantidad de onda por segundo, la frecuencia es más elevada. Y al ser más elevada la frecuencia, la luz es más clara. Sin embargo, cuando yo aquí voy perdiendo la radiación, ¿verdad? Cuando yo estoy en esta posición y la Tierra va girando en este sentido y me va alejando del sol, ¿verdad? Me va alejando del sol. Y después ya no veo más el sol, pero yo veía hace rato, ya no veo más ahora el sol y me voy alejando del sol. Entonces recibo menos números de ondas, digamos, por unidad de tiempo. Eso hace que la frecuencia disminuya. Y cuando disminuye la frecuencia, cuando yo me voy alejando del sol, disminuye la frecuencia de radiación que recibo y eso hace que yo vea de color rojizo. Había sido. ¿Me entienden? La Tierra va girando, ¿verdad? Y al amanecer me aproxima a la radiación y al atardecer, cuando desaparece el sol, me aleja del sol. Entonces, cuando me aleja, veo de color rojo y cuando me aproximo, veo de luz clara, ¿verdad? Qué interesante. Entonces, ustedes cuando miran en el firmamento de noche, sin luna, van a ver puntitos que brillan y van a ver que algunos puntitos se ven de color más rojizo y otros puntitos que tienen luz más brillantes. Eso significa que los que tienen luz brillantes son objetos que se mueven hacia nosotros. Y los que tienen luz roja más intensa, muchas veces son objetos que se alejan de nosotros. ¿Se entiende, Pa? Al fin comprendí el misterio de las estrellas rojas. Bien. Ahora otra cosa. ¿De qué color se colocan
las luces en los vehículos hacia atrás? Amarilla. Rojo. El rojo. El rojo hacia atrás. Rojo. ¿Y la luz blanca? Hacia Por el enfrente. frente. Hacia enfrente, Hacia adelante. hacia adelante. Cuando yo Busca veo una huella, luz, profe. muy bien, cuando yo estoy mirando o estoy manejando la ruta y veo una luz roja, implica que ese auto se está alejando, o sea que se está alejando de mí, ¿verdad? Pero si veo que la luz roja es más intensa, ¿verdad? Ese está frenando, ¿verdad? Ese está frenando. Pero su movimiento es hacia el mismo sentido hacia donde yo me voy. Ahora, si veo una luz blanca, implica que ese se mueve hacia mí. Está viniendo en sentido contrario, ¿verdad? Y muchas veces Sí, profe. vemos personajes que colocan luz roja hacia adelante de su vehículo. Motocicleta, por ejemplo, manejando con luz roja hacia adelante. Es una locura, porque cualquiera puede confundir, ¿verdad? Y va a pensar que ese objeto se está yendo y se le aproxima todito de repente un objeto con luz roja. Y la atropella más. Y la atropella. En muchas ocasiones accidentes así, le colocan cualquier color de luz ahí hacia adelante. La luz roja hacia atrás y la luz blanca hacia adelante siempre debe ser. Bien. Hay un pequeño experimento que le voy a pasar para que ustedes hagan en su casa con una caja de zapatos o con una caja de cartón cualquiera y observen y van a quedarse maravillados. Solamente eso vamos a hacer esta semana. Quedamos así, le paso los procedimientos y van a experimentar en su casa y vamos a comentar en la próxima clase. Profe, no ¿Vale? importa el tamaño, ¿verdad? De la caja de cartón. No importa, no hace falta una, igual si es una caja grande si quieren hacerlo, pero no quiero que gasten mucho. Vamos a utilizar papel manteca, la cajita de cartón y cinta adhesiva para pegar y pintar la caja hacia adentro con una pintura negra. Nada más. Y ahí está el procedimiento. Profe, Profe, ¿Sí? ¿Me escucho? ¿qué es papel manteca? Es un papel translúcido medio Para calcar. para calcar. Exactamente, se usaba en la escuela para calcar. Para cocinar también, creo. En la cocina también se utiliza muy bien. Conocimiento gastronómico. Me encanta eso, Gabriela. Gabriela, ¿verdad? Soy Fernando, profe. Ah, Fernanda. Bien. Entonces cerramos por hoy esta clase y le paso enseguida los procedimientos para el trabajo de hoy. Para empezar a hablar de la naturaleza de la luz. No hay ningún problema para resolver esta semana. Profe, ¿Sí? y nosotros vamos a hablar nomás la clase que viene, digamos, a modo de comentario de charla, o vamos a tener que hacer foto del experimento o algo así. Y mejor que hacen la foto y hacer su procedimiento y un pequeño informe. ¿Ya? Sí, profe. sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí, profe. Ruth, ¿quiere decir algo, Ruth Garay? No, profe, ¿por qué? Porque he visto que levantaste la mano. Ah, no, pero fue un aplauso. Es que tiene Ah, reacciones también. Sí, ya. por- Ok. Quedamos así entonces. Ha sido un placer. A cuidarse, gente. Gracias por la clase, profe. Un No, por gusto. favor, a ustedes por Gracias, participar. Así profe. que Cuídate. Gracias, que Dios le profe. acompañe. Chao, Chao. chao. Refacha, profe. Nos vemos. Gracias, chao, chao.